Bueno, pues vamos a comenzar el tema de hoy y el tema se llama Dando de gracia lo que de gracia hemos compartido. Es algo que yo me doy cuenta que siempre comparto lo mismo realmente, nada más que con diferentes versículos. Casi siempre hablo de lo mismo, que hablar, ser parte, testificar, eh, ser sal, ser luz. Y digo, ¿por qué siempre casi termino compartiendo algo similar? Un poco matizado con otros versículos, les digo, pero Dios siempre llevándome a hablar de eso. Y ahora sí que pudiera compartir de muchas otras cosas, pero pues yo trato de que lo que el Señor me vaya poniendo, irles compartiendo a ustedes de tal manera que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Así yo estoy seguro que cada uno de ustedes, de las cosas que hace para Dios, es porque el Espíritu Santo los mueve y los lleva. Aquí no hay coincidencias, en Dios no hay eso de chiripa y estas cosas. Dios siempre toma el control de aquellos que han dispuesto su corazón y los usa. Eh, esa es la fe que yo creo que Jesús usa en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, pues es que les estoy diciendo por qué comparto algo similar todo el tiempo, pero no es lo mismo. Aunque en la columna vertebral del mensaje es lo mismo. Dice, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y todos nosotros que hemos recibido de gracia, el perdón de Dios, la vida eterna. Y nosotros no somos quienes damos la vida eterna, pero sabemos que la vida eterna está en Jesús, en que la gente conozca a Jesús a través de nuestras vidas, a través de lo que testificamos y de lo que hacemos. Y ese es es un reto importante para nuestras vidas, poder ser aquellos de los que dan testimonio en donde estamos, en donde hemos sido puestos, de que Jesús reina y vive en nuestros corazones y nuestras vidas, ¿no? La semana antepasada o antepasada, cuando compartí por última ocasión, recuerdo que les hablé acerca de la bendición de Dios, algo que cada uno de nosotros podemos dar fe de que es lo que tenemos hoy día. Hoy tú y yo somos benditos en el Señor, benditos de Jehová. ¿Por qué? Pues porque Él ha traído a nuestras vidas una vida abundante, ha traído perdón de pecados, vida eterna, y esa bendición que inició en Abraham nos alcanza. Y hoy en día cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, Él nos bendice. Dice, les leía que en Deuteronomio está uno de los pasajes que dice, todas estas bendiciones te alcanzarán si pones en práctica la voz de Dios, los mandatos de Dios. Y ahí están las bendiciones, pero también está para el pueblo de Dios, para Israel, para los hebreos, que hoy también nosotros somos parte de este pueblo en el espíritu, porque es el mismo Dios. Dice que también habrían maldiciones si nosotros no obedecíamos, ¿verdad? Y hoy en día en Cristo Jesús, tú y yo hemos sido o somos aquellos que hemos alcanzado la obediencia al Padre, porque ya no es por obras, sino es por fe en Jesús. Entonces, de esto que les digo es que la verdad que está en Santiago, que dice que todo lo bueno viene de Dios, porque así lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Todo don perfecto viene del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación, así como dice Santiago. Y en Proverbios 10:22, me encanta este pasaje, que es, también lo compartí en esa antepenúltima vez que compartí, que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso está en Proverbios 10:22. Ahí está escrito que dice que la bendición del Padre es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué les puedo decir de esto? Pues mucho con referencia a lo que venía diciéndoles. Necesariamente
hoy en día nosotros no somos las familias más poderosas de la tierra en cuanto a la economía, pero ciertamente tenemos la bendición que nos ha hecho ricos en vida, ricos en perdón, ricos en gracia, ricos en misericordia, ricos en el carácter de Dios. Ahora somos ricos y podemos andar eh, enriqueciendo la vida de otros. ¿Con qué? Con lo que tenemos hoy en nuestra vida. ¿Qué tenemos en nuestra vida? Tenemos a Jesús, tenemos a su palabra, tenemos la gracia de Dios, por lo tanto somos poderosos en Él. Somos poderosos en Dios, hoy tú y yo, porque tenemos lo más valioso que es la palabra de Dios, tenemos el perdón de Dios, tenemos el favor de Dios y tenemos al Señor en nuestras vidas. Y eso nos hace ricos y nos hace enriquecer a los demás. Hay un pasaje en el libro de Hechos cuando Juan y Pedro están entrando al templo llamado La Hermosa y dicen algo muy tremendo, ¿no? Cuando está este cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo y ellos le dicen, se ven a la cara y le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria a Dios. No tenían a lo mejor en ese momento el oro y la plata como para ser generosos en ese momento en la parte económica, pero tenían al Dios vivo, al Dios verdadero, tenían el nombre de Jesús, tenían la presencia de Dios que le trajo una completa sanidad y por tanto trajo que toda ese grupo de personas glorificaran a Dios, que glorificaran a Dios. Eso es algo hermoso. Vamos a leer en el Salmo 127 cómo se nos muestra que la prosperidad, ¿de quién viene? Viene de Dios. La prosperidad a nuestra vida viene de parte de Dios. Y ustedes entienden que cuando hablo de la prosperidad, estoy hablando específicamente de la prosperidad de nuestra alma, de nuestra persona, de que si nosotros éramos pobres en Dios antes de Cristo, ahora hemos sido enriquecidos en el Señor. En la parte económica es una promesa de Dios que no nos va a hacer falta nada, que todo lo que nosotros tengamos necesidad, el Señor tendrá cuidado de nosotros. De esa parte económica, financiera, habló Jesús cuando dijo que nosotros no deberíamos de hacer tesoros aquí en la tierra, que deberíamos de poner o tomar ejemplo en los animales silvestres, cómo Dios los alimentaba, de los campos, cómo Dios los vestía, y que decía que nosotros deberíamos de buscar primeramente el reino de Él, y que todas estas cosas naturales vendrían por añadidura, ¿no? Y también está en la escritura acerca de cómo ese joven rico que viene delante de Dios y que era en él, en la vida de él, un impedimento, era algo muy difícil poder dejar ese estilo de vida de poder en lo económico para seguir a Jesús. Él era rico en lo económico, él tenía buenas intenciones, pero tenía de Dios a las riquezas antes que a Jesús, antes que la palabra del Señor. Entonces, hoy tú y yo, ¿qué tenemos? Tenemos la riqueza de estar siguiendo a Jesús, de estar siguiendo su palabra, de estar siguiendo su mensaje, de estar buscándolo cada día y buscar agradar a nuestro Dios. Y esa es la riqueza que tú y yo hoy tenemos. Somos benditos de Jehová, tenemos la bendición del Padre allí. Y dice el Salmo 127 en el principio, dice, la prosperidad viene de Jehová. Y la leo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar, y que comamos pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Esto es el descanso. Esto es la bendición del Padre. Dice que todo lo que es sin Dios es vano.
O sea, no tiene sentido, no importa, o sea, es vano. Dice, todo lo que hacemos sin Dios es en vano. Todo, pues, todo el esfuerzo sin Dios, todo el cansancio que uno puede tener del trabajo, del esfuerzo, todo un sacrificio, cuando son sin Jehová, si son sin Dios, todo esto es vano, porque esto trae carga, trae trabajo a nuestra vida. Cuando no está el Señor en nuestra vida, es cansado. Cuando aspiramos una prosperidad económica sin Dios, es cansado. Puede llegar a ser vano en nuestra vida, porque es de Él de donde viene la prosperidad financiera en el tiempo del Señor. Como en una de las cartas de Juan, como dice, amado, una carta de Juan a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuán importante es y qué importante es que nuestra alma esté prosperando en Dios, esté enriqueciéndose del amor de Dios, que el amor de Dios se pueda ver en nuestra vida, podamos ser misericordiosos, tener la gracia del Señor, ser compasivos, tener el oído para escuchar al Espíritu Santo y poder extender la mano al que tiene necesidad. No estar teniendo ese corazón duro que no ayudamos al necesitado, sino todo lo contrario, de lo que tenemos, de lo que hoy tenemos, es lo que damos en el nombre de Jesús. Ayudamos al necesitado, entregamos la palabra de parte del Señor, oramos confiando en que el Señor hace el milagro y hace la obra. En eso somos ricos. A diferencia, ustedes deben de saber que en la Iglesia Católica, cuando hay un funeral, cuando hay alguna situación en el ámbito religioso, los curas tienen cuotas para cada situación. Quieres que vaya, que te velen, que alguna cosa, ahí está la cuota y otras cosas que tú tienes que hacer. Hoy en día en Cristo nosotros no tenemos que andar pagando nada de esas cosas porque sabemos que está en el Señor poder ayudar al necesitado a través de su palabra, a través del servicio a Dios. Y Dios nos bendice. Dios le dijo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos, no lleven plata, no lleven comida, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. Lo que tú y yo tenemos, lo que la iglesia obtiene, es el salario de parte de Dios. Cuando menos te lo esperas, cuando tú estás obrando en la gracia de Dios, ayudando, apoyando, de repente el Señor te bendice por otro lado. Y esa es la bendición de Jehová, esa es la bendición de Dios. Hay un dicho en el mundo que dice, haz el bien y no mires para quién, ¿no? Pero va muy conforme a la palabra del Señor, que nosotros debemos ayudar, buscar de lo que tenemos, ser generosos. Y ese ser, tener la bendición de Dios. Y cuando menos te lo esperas, por otro lado, el Señor te está bendiciendo, te está recompensando. Amén. Y no se trata, ahorita lo que estoy hablando es acerca de la riqueza que tenemos en Dios. La palabra nos ha enseñado que el temor de Dios traerá a nuestras vidas bien, que traerá a nuestras vidas sabiduría, inteligencia, nos llevará a no ser sabios en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia opinión, esos pensamientos que son ajenos de Dios. En el Salmo 128 me impresiona la promesa de la bendición de aquellos que hoy son abuelos y que pueden ver y disfrutar a los hijos de sus hijos. Vamos a leer Salmo 128. Dice así, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere, cuando comieres del el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Eso es una promesa y es una verdad para ti y para mí, que cuando tú y yo estamos teniendo el temor de Jehová, cuando andamos en sus caminos, cuando nosotros descansemos, cuando viene la quincena, como aquí mi hermano Julio, que este sábado, gloria a Dios, va a poderse cortar ese cabello y esa barba.
Él va a disfrutar de ese esfuerzo de su mano. Y esa es la bendición de Dios. O sea, eso es una bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración al Señor en nuestros caminos, en nuestra vida. Y ahí lo dice, bienaventurado será y te irá bien. 3, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? Tu familia, la relación con tu esposa, la relación con tus hijos, empezará a haber un fruto de parte del Señor, donde a los lados, a diestra y a siniestra, habrá fruto en tu casa, fruto de amor, fruto de paz. Ese fruto es el que viene cuando toda la familia teme al Señor y andamos en sus caminos. Y esa es la mejor bendición que podemos tener, la bendición que viene de parte de Dios y que no añade en ella la tristeza. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Que tenemos frijol con arroz, gloria a Dios, tenemos pan. Bendecimos al Señor. Y que si viene cualquier persona, pues ahí hay poco de frijol con arroz, lo invitamos, lo ofrecemos. Eso es a donde Dios nos quiere llevar. El Señor nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero Dios quiere hacer que fructifique en nuestro corazón, que haya fruto en nuestra alma y que prosperemos de esa manera. Cuando prosperamos de esa manera, Dios nos va dando más y más y más. Dice la misma palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos está entregando, fieles en qué, en ser generosos, en extender de gracia lo que de gracia recibimos, porque todo lo que viene, todo lo bueno que tenemos, ¿de quién viene? De Dios. Viene de Dios. El 5 dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. La bendición que tiene hoy, o sea, hoy Florecita puede disfrutar esa bendición, ver los hijos de su hijo. Esa es una bendición. Esa es una bendición. Esa es la riqueza de parte de Dios. Los tiene con ella los puede ver, ella los puede abrazar, ella puede estar allí. Y eso espero en Dios, que yo pueda llegar a tener ojos para ver los hijos de mis hijos. De mi hijo, en este caso, Natancito Chulo 2014. Pero así cada uno de nosotros, eso es parte de la bendición del Padre. Dice que el Señor está con nosotros y nos ha bendecido y somos benditos de Jehová. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. Yo nada más estaba haciendo una referencia a la última palabra, pero no es cierto. La palabra que vamos a ver hoy es corta, es solamente un pasaje y es el pasaje en la Escritura, pues no tenemos tanto tiempo, pero bueno, está en el Evangelio de Marcos 6:37. Y ahí me voy a concentrar y voy a parafrasear todo eso para que no llevemos más tiempo. Porque si me pongo a leer todo, de verdad no nos va a dar el tiempo. Marcos 6:37. Evangelio según San Marcos 6:37. Y dice así la palabra del Señor. 6:37. Respondiendo él, ya me dijo, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. El Señor habla a mi corazón, habla a mi vida y me dice, René, dales tú de comer. El contexto de esta parte de esta escritura es cuando los discípulos, después de trabajar en una obra de misión, cuando los envía de dos en dos para sanar enfermos, predicar el evangelio, están cansados, ni siquiera han terminado, o sea, ni siquiera han tenido tiempo de comer. Toman una barca y se van a un lugar desierto para poder descansar y allí pues comer algo. Pues resulta que la gente, la multitud, se da cuenta hacia dónde van y se adelantan. Cuando llegan los discípulos con Jesús apenas al lugar donde iban a comer y a descansar,
¿qué creen? Ya están todas esas ovejas, de las cuales Jesús las describe como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasa? Que Él se compadece de ellos, tiene misericordia de ellos. ¿Y qué creen que les dice Jesús? Pues lo que les estoy diciendo, denle vosotros de comer. Dice aquí en el 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, Señor, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Antes de eso, en el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran ovejas como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas? Cosas del reino de Dios, cosas del Padre. El Señor Jesús comenzó a discipular a estas personas que estaban necesitadas. Les empezó a hablar de lo que es realmente verdadero. Después de que les habló de la palabra, el Señor, los discípulos dicen así como que, Señor, pues recuerda que venimos a descansar, ya les estás predicando, pero pues ya es tarde y pues ya despídelos para que a ver dónde van a comer. Y el Señor se voltea y les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, brincaron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Otras versiones dicen, Señor, o sea, que gastemos todo lo que es el salario de un año. O sea, solamente, o sea, para alimentar a este número de personas es como el salario de un año de nosotros. 200 denarios representaban 200 días de salario, pero aquí el contexto es como casi un año de trabajo. Es mucho dinero lo que necesitamos ahora para poder alimentar a estas personas. Y entonces el Señor en el 38 le dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tenemos para darles? Que es cuando le dice cuántos panes tener. Dice, ¿qué es lo que tienes? Revisa, ve y ve qué es lo que tienes. Y ya van y regresan y les dicen, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Y de ahí Jesús, ¿qué es lo que hace? Los manda a recostar en el pasto y manda a hacer de 50 en 50. Y entonces el Señor hace que lo que tú y yo tenemos hoy, lo bendice. ¿Para qué? Para que alcance para esta multitud tan grande. El mensaje del Señor, repito, hoy a ti y a mí, ya que Él nos ha bendecido, Él nos ha entregado lo que mucha gente no tiene en esa necesidad, lo que tú y yo tenemos, lo poco que tenemos. Señor, yo nada más me sé 3 versículos. Bueno, esos 3 versículos el Señor los va a multiplicar. Esa palabra el Señor va a hacer la obra. Eso que tú tienes, el Señor se va a hacer cargo de multiplicarlo y que sobre y que abunde y que cubra la necesidad de este tiempo en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, en donde quiera que tú estés. El Señor nos está llamando en este tiempo a que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y tenemos que tener esa confianza que el Señor ya sabe todas nuestras necesidades. Tenemos que confiar en que el Señor sabe de las cosas que nosotros estamos padeciendo en necesidad o que de la gente está padeciendo en necesidad. Lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor por lo que sí tenemos hoy. Tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros y creer que el Señor tiene el control para sanar, para restaurar, para entregar un empleo al que tiene necesidad de empleo, para hacer esa obra. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Con lo poco que tenemos, ir y hacer la obra de Dios. El Señor sabe lo que va a hacer y es como una prueba en nuestra vida el que tú y yo vayamos delante del Señor, oremos y le demos gracias por lo que nos ha dado y con eso que nos ha dado ir y compartir. No pedirle al Señor para
para que le demos al que está necesitado. Más bien de lo que tenemos, darle gracias al Señor y entregarlo y compartir, que es allí donde viene la multiplicación de parte de Dios. Esto que tú tienes, que es Jesús, que es su palabra, que es su Santo Espíritu, es con lo que tú tienes que ir allá afuera, donde está la necesidad, y compartir lo que tienes, porque el Señor multiplicará las palabras, el Señor multiplicará de su Espíritu Santo para que tú sacíes la necesidad que está en la multitud. ¿Y qué vamos a entregar? Como Él lo hizo. Él enseñó la palabra a esa multitud. Tenemos que enseñar la palabra, compartirla. Y les repito, volvemos casi a lo mismo. Es tiempo donde el Señor está llamando obreros a su mies porque hay mucha necesidad y pues requiere obreros. Y así como estamos, como con el tiempo que tenemos, hay que ser luz, hay que ser sal, hay que ser parte de esta obra allá afuera donde estamos. Yo digo afuera porque creo que los hombres que somos los que trabajamos, hay mujeres que también trabajan, pues es donde estamos puestos, donde podemos ser luz, ser sal y estar compartiendo. O amistades que a lo mejor ya no estamos frecuentándolas ahora por tema de pandemia, pero quizás por mensajes, por teléfono podemos estar esperando de Dios esa palabra para compartir y ser bendición. Amén. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por ustedes. El Señor me ha bendecido mucho en todo este tiempo que hemos estado compartiendo desde que nos pidieron apoyar compartiendo en el grupo. Y yo la verdad es que a ustedes los veo maduros en el Señor y sé que están listos para empezar a trabajar para Él. Entonces, por eso les digo, así como estamos, así con lo que tienen, extendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conozcámoslo a Él más y más. Mantengámonos en oración para que Él nos esté usando. Ahí en donde estamos, donde quiera que usted les toque. Amén. Pues veo que el tiempo otra vez se me está yendo. Entonces vamos a terminar, vamos a orar y pues bueno, vamos a saludarnos brevemente. Amén.